Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra, el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes. Así que antes de arrancar quisiera que por favor oraran por mí también, porque siempre que tengo la responsabilidad de predicar me subo con temor y con temblor, creyendo que el Señor se va a glorificar en mis debilidades y creyendo que es el Señor quien habla a través de mí. Amén. Así que gracias, Willy. Pueden extender sus manos los que quieran y orar por mí. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y ponemos, Señor, este mensaje, Señor, ese tiempo de escuchar de tu palabra, Señor, para que seas tú, Señor, preparando nuestros corazones, Señor, para que seas tú, Señor, tal vez quitando toda carga, todo pensamiento, Señor, que quiera distraernos, que quiera interrumpir el mensaje que hoy traes para nosotros, Señor. Hoy me presento delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, mi necesidad de ti, Señor. Lléname de tu palabra, de tu espíritu, y que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy tengo un tema y quisiera que meditáramos acerca de el reino de Dios, así que quiero invitarlos para que por favor abran sus Biblias o prendan sus Biblias. Y quisiera arrancar en Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por qué quise arrancar este mensaje con este versículo? Porque acá podemos ver cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra posición actual. Y es la que a los que recibieron a Jesucristo nos ha dado la potestad. Hay otra versión que dice: les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que quiero meditar en dos cosas antes de pasar al tema central de este pasaje, y es ver cuál era nuestro antes y nuestro después. Ya hemos hablado y hemos aprendido que antes de Cristo teníamos una vida y tenemos una nueva vida después de Cristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han experimentado? Amén. Para experimentar esa nueva vida, para ser hechos hijos de Dios, primero que todo, nuestra confianza puesta ¿a quién? En Jesús. Y creer en el nombre de Jesús. Antes de que conociéramos y de que escucháramos el mensaje de Cristo, teníamos también una vida, pero era una vida que no agradaba al Señor. Y tengo acá algunas características de esa vida, y es una vida sin Cristo. Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, era una vida en esclavitud al pecado, era una vida en condenación a causa del pecado, era una vida sin propósito, era una vida en donde experimentábamos muerte espiritual, era una vida en donde éramos considerados hijos de ira, era una vida en donde estábamos en tinieblas. Pero Dios, que es rico en misericordia y con su gran amor con que nos amó, hoy tenemos una nueva vida, y es una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida en Cristo Jesús, ¿qué ha traído? Donde había esclavitud, Él trajo libertad. Donde había condenación por el pecado, Él trajo justificación. Él pagó por nuestros pecados. Él puso en la cruz todo lo que debíamos, y Él pagó por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Y hoy podemos ser justificados ante el Padre. Él es nuestro abogado. Antes teníamos una vida sin propósito, hoy podemos decir que tenemos una vida con propósito. De hecho, tenemos una identidad. Somos hijos del Rey. Esa frase me la copié de mi hermana Jenny. Somos hijos del Rey. Somos hijos de Dios. Antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Y donde había tinieblas, ahora la luz nos resplandeció. La luz de Cristo ha llegado a nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Yo creo que esto es importante, y quisiera hacer aquí una anotación, porque he estado meditando, y ahorita en el tiempo de la alabanza yo a veces pienso que tal vez no somos totalmente agradecidos, o no totalmente agradecidos, sino que no demostramos
esa alabanza que debemos tener a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Lo repito, Él trajo libertad, Él nos justificó, Él nos dio vida eterna, Él nos hizo hijos de Dios. Y entonces cuando yo estoy en el momento de la alabanza y de la adoración, lo digo por mis hijos y es para inspirarlos, lo digo por los muchachos de hoy en día, y aún algunos de nosotros tenemos la tendencia tal vez a caer en ese error, y es tal vez en el de la pena en el momento de la alabanza, de gozarnos en la alabanza. Cuando uno reconoce que antes éramos esclavos del pecado y que ahora somos libres, hay un motivo para danzar y para dar gracias, para expresar. Ahora no quiero decir que las personas que tal vez no se muevan o que no levanten sus manos no sean agradecidas, pero podemos expresarlo. Estamos en un lugar seguro, estamos en medio de la comunidad, y quise también resaltar este estado en el que hemos pasado de muerte a vida, para que podamos transmitir eso a nuestros hijos en la alabanza, que ellos puedan saber por qué alaban, por qué adoran al Señor, por qué dan gracias, cómo lo demuestran, por qué se gozan, porque ahora hay luz, porque ahora somos libres, porque hay vida eterna. Y eso lo podemos transmitir, y lo transmitimos también en la alabanza, y levantamos nuestras manos y adoramos. Pero yo pienso que como hijos de Dios también tenemos la responsabilidad de poder transmitir eso, de poder decir, tal vez es también cuestión como de negarnos a nosotros mismos, de dejar la pena, la soberbia, y decir, esa soberbia que antes estaba en mí ya no la hay, entonces puedo danzar con libertad. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Así que quiero animarlos cuando tengamos la posibilidad nuevamente de adorar y de alabar, que podamos hacerlo y que podamos expresarlo con nuestras manos, con nuestros pies, levantando nuestras manos, con todo lo que somos. Amén. No dejemos que de pronto las circunstancias presentes nos roben el gozo y la libertad y la paz y la necesidad de alabar a Dios que Cristo ganó en la cruz. Eso es un privilegio que tenemos porque Cristo nos dio esa libertad en la cruz. Así que, mis amados hermanos, quiero motivarlos y tal vez no amonestarlos, sino motivarlos más bien, y que tal vez dejemos ese miedo y esa pena. Yo lo estoy trabajando con mis hijos, y de verdad que es muy importante y es muy especial, porque podemos como también tenemos la posibilidad de soltar muchas cosas. Ahora quiero pasar al tema del reino de Dios, y como base de este versículo, viendo que antes estábamos en un reino de tinieblas y que ahora estamos en el reino de luz, y precisamente de eso quisiera hablar, del reino de Dios. Así que quiero invitarlos para que por favor abran sus Biblias y me acompañen en el libro de Daniel, capítulo 2. Vamos a estar meditando en el capítulo 2. Tal vez no lo voy a leer todo porque podemos demorarnos mucho, pero sí quisiera tratar de contar la historia, tratar de hablar de lo que cuenta este pasaje, y de detenerme en algunas cosas que considero son importantes y en las que podemos meditar. Amén. Abran sus Biblias, Daniel 2. Vamos a estar en este capítulo. Y para entrar en contexto acerca de este capítulo 2 de Daniel, en la historia Israel estaba exiliada, había sido conquistada por Babilonia. Ellos ya estaban en el exilio a raíz y por consecuencia de su pecado, ¿no? Ya hemos hablado que el pueblo de Israel fue un pueblo de dura cerviz, un pueblo que fue infiel, que cayó en idolatría, y pues a raíz de eso el Señor dejó que los pueblos que los rodearan los conquistaran, y no solo eso, sino que los exiliaran. Así que en este capítulo de Daniel nos habla de que está en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Está recién conquistada, recién exiliada Israel, y Nabucodonosor estaba en su reino, estaba acabando de tomar su reino. Y quiero hacer una meditación acá, y es que, por ejemplo, cuando uno tiene la posibilidad de tomar un cargo en el trabajo, de tomar una posición de liderazgo, una posición de administración, de lo que sea que tengamos, uno siempre tiende como a proyectarse y a ver, bueno, Dios me puso aquí, ¿qué voy a hacer con lo que Dios me dio? Soy sacerdote de mi hogar, ¿cómo voy a llevar a mi familia a los pies de Cristo? Son cosas que uno se proyecta, como en mi caso como sacerdote, en el trabajo hay metas
Uno dice, bueno, este año tal vez tengo 10 clientes, para este año tal vez voy a programarme con 20. Entonces, lo que quiero que pensemos es en esa proyección. Y en esa misma proyección de la que les estoy hablando estaba el rey Nabucodonosor, porque él hasta ahora llevaba 2 años de reinado. Y él empieza a pensar en esto, pero la historia nos cuenta que de momento, de repente, le fue un sueño que lo hizo perturbar, que lo angustió. Un sueño que no recordaba muy bien, no lo tenía muy claro, pero fue un sueño que logró perturbar su espíritu. No sabía qué pasaba. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido un sueño que uno se despierta y este sueño, y empieza uno a meditar, y bueno, a veces tiene uno como la revelación, pero pues a veces no, y queda uno como con la duda, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, y uno dice, ¿qué querrá decir Dios con este sueño? ¿Será Dios quien me está hablando? ¿Será que me acosté muy lleno? Queda uno como con la duda. Así que Nabucodonosor estaba con esa duda, con esa inquietud, con esa angustia, y él, en su posición de rey, manda a llamar a todos los sabios de Babilonia. ¿Quiénes eran los sabios de Babilonia en ese tiempo? Eran los magos, eran los astrólogos, eran encantadores, y también eran los caldeos. Ahora, los magos de ese tiempo eran o se caracterizaban porque eran como en las artes ocultas, como brujería, tal vez, digo yo. Los astrólogos eran reconocidos porque ellos tenían un conocimiento sobrenatural por el estudio del cielo. Y los encantadores eran manipuladores de los poderes sobrenaturales, y los caldeos pues eran como la autoridad espiritual en ese tiempo en Babilonia. Así que él llamó a todo este grupo para que le dieran interpretación del sueño. Pero había algo en especial en este sueño de Nabucodonosor, y era que él no se acordaba. No se acordaba del sueño, pero él quería que le interpretaran el sueño. Qué difícil, ¿no? Que a uno le digan, venga, interprétame este sueño. ¿Cuál es el sueño? No lo recuerdo muy bien, pero deme la interpretación. Deme la interpretación. Así que el rey estaba en tal angustia que él decide poner como un edicto, como un decreto, y él dice, si ustedes no pueden interpretar mi sueño, pues seréis hechos pedazos y sus casas convertidas en muladares. Ahora, por el contrario, si ustedes logran interpretar el sueño, mi sueño, decía el rey, les daré gloria, les daré honra y les daré mi favor, o sea, el favor del rey. Pero era una misión imposible, y de hecho, uno de los sabios le dice al rey, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Eso está en el versículo 10. Y realmente es una realidad, ¿no? Hay cosas que solamente Dios puede declarar, hay cosas que solamente Dios puede hacer. Y en este caso, estos, digámoslo así, sacerdotes paganos se encontraban, primero, preocupados porque su vida estaba en riesgo, ¿no? Segundo, frustrados porque definitivamente no podían resolver el asunto del rey, el sueño del rey. Y tercero, pues había mucha angustia y mucha duda, ¿no? Mucha frustración. Entonces, pues ya definitivamente los magos no pueden interpretar el sueño del rey, lógicamente. Y el rey, en medio de su frustración y de su rabia y de su ira, pues manda a que reúnan a todos los sabios de Babilonia, todos los sabios, no solamente los que estaban ahí, sino todos los sabios de Babilonia, para que los mataran. Pero aquí pasa algo, y aquí es donde ya como que la cosa se pone buena, porque el rey ordena a recoger a los sabios, y hay un capitán que se llama Arioc. Él va a cumplir con la orden del rey. Y cuando estaba recogiendo a los sabios, cuando estaba reuniéndolos, se encuentra con Daniel. Ahora, ¿qué hacía Daniel ahí? En el capítulo 1 nos cuenta que cuando Israel fue sometida por Babilonia, el rey mandó a que llevaran a todos los sabios, a todas las personas como más pulcras, para que hicieran parte como de su gabinete. Dentro de esos estaba Daniel y estaban sus amigos. Entonces, cuando Daniel se encuentra con Arioc, Arioc le dice, tenemos que asesinarte porque el rey el rey lo ordenó y hay que hacerlo. Pero Daniel dice, ¿pero por qué? Entonces ya Arioc le cuenta que es que el rey tuvo un sueño, que no pudo interpretarlo. Y me gusta mucho esta actitud de Daniel,
porque no solamente revela lo que pasó en ese tiempo, sino que nos da un ejemplo de cuál debe ser nuestra actitud frente a las adversidades. Daniel y sus amigos en este momento estaban sentenciados a muerte. Ya, o sea, no había nada que hacer, ya el rey había dicho asesínenlos. Pero Daniel tenía su confianza ¿en quién? En Dios, y él confiaba en que el Dios podía revelarle ese sueño. Ahora, ¿qué fue lo primero que hizo Daniel? Y quiero que leamos el versículo 17 y 18. Luego fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había pasado a Ananías, Misael, Azarías y sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre ese misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y aquí hay un principio que yo quisiera compartir con ustedes, lo aprendí cuando estaba estudiando este pasaje, y es ¿cómo reaccionamos nosotros como cristianos ante las situaciones difíciles? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo que primero pensamos? Tal vez pensamos en poder solucionarlo en nuestra carne, en nuestras fuerzas o en nuestro conocimiento, como pasaba con los magos de Babilonia. O nuestra actitud es la de, yo me voy a orar. Dice, se reunieron, dice, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo. Y acá hay un principio, y es: ante cualquier situación adversa, ante cualquier situación que tal vez esté amenazándonos, ¿cuál debe ser nuestra actitud como hijos de Dios y como cristianos? Primero, clamar al Señor, confiar en el Señor. Y segundo, orar. Hay que pedir, hay que clamar, hay que orar al Dios del cielo. No dependamos de nosotros, de nuestras capacidades. Tampoco entremos en el desánimo, porque yo también veo en la actitud del rey de Babilonia, de Nabucodonosor, como esa frustración y ese desánimo al no tener como lo que quiere, ¿no? Y tal vez esa misma sensación y ese mismo sentimiento es el que sentimos cuando nuestras vidas están en una situación difícil. Hay desánimo, hay ira, hay enojo, hay confianza, hay tristeza, pero me gusta mucho el ejemplo de Daniel y de sus amigos, porque su confianza estaba en Dios, y sí hay que creer en el Dios de lo imposible, y él creía en su Dios, y él creía que él era el único Dios verdadero a quien servía. Salmos 22:5 dice, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ellos tenían eso claro en su vida, y este pasaje era práctico en sus vidas. Clamar, confiar y creer, porque no seremos avergonzados. Ahora, algo importante que debemos también tener en cuenta, y lo hemos experimentado en este año que ocurrió, es que cuando nosotros clamamos, el Señor nos escucha. Hay un pasaje en la vida de David en el que él estaba pasando por mucha angustia, y él dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Mis hermanos, podemos presentarnos delante de la gracia con confianza, con la certeza y con la seguridad, no solamente de que podemos entrar al trono, sino de que él inclina su oído y escucha nuestras peticiones. No tenga temor, no se deje llevar por el momento, por la angustia, sino que ponga su mirada en el Dios del cielo, que Él hará misericordia y Él nos escucha. Ahora, no solamente nos escucha. Veamos en el versículo 19 lo que dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión esa noche. Él nos escucha, pero también nos responde. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han experimentado? Amén. Él escucha y Él responde nuestras necesidades, responde nuestras angustias. Tal vez a veces no como nosotros quisiéramos, tal vez como quisiéramos, pero de que responde, responde. De que escucha, escucha, y que de todo Él siempre, y su nombre es glorificado. Amén. Así que quiero que sigamos con la historia. Daniel ya tiene revelada la interpretación del sueño, no solamente la interpretación, sino que le fue revelado el sueño. Ahora, quiero que hagamos una comparación así como rápida. ¿Ustedes recuerdan en ese pasaje en donde el faraón manda llamar a José?
Faraón le dice el sueño a José y José lo interpretó. Aquí no es el mismo caso. Aquí llegó Daniel y lo primero que hizo fue declararle el sueño. Él le cuenta el sueño que ya el rey había olvidado, y no solamente le declara el sueño, sino que también lo interpreta. Y hay algo que me gusta mucho, y es que él reconoce la gloria de Dios y reconoce quién dio la interpretación. Y lo primero que él hace es dar gracias a Dios y darle la gloria, y eso lo vamos a ver un poquito más detallado más adelante. Pero él logra decirle el sueño a Nabucodonosor, y él dice que él había visto una estatua formada por 4 materiales diferentes, en donde la cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, ¿cómo se llama esta parte de acá? El tronco de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro y barro. Y que esa estatua había sido destruida por una piedra cortada no con mano. Y quisiera resaltar esa piedra cortada no con mano, porque esa piedra es la que destruye estos imperios, destruye esta estatua, que cuando Daniel da la interpretación le dice al rey que son imperios, que cada parte del cuerpo de esa estatua, que cada material representa un reino, y el reino de Nabucodonosor es la cabeza, que es oro refinado. De ahí para abajo no es claro, o sea, no da la interpretación de qué reinos son, pero este es un pasaje profético, y me asombra mucho, porque en este pasaje yo puedo ver el plan de Dios y la voluntad de Dios para el hombre aún en la actualidad. Ahora, la cabeza representa a Babilonia, el pecho y los brazos representa al imperio persa o el imperio de Darío, el lomo, el tronco representa a Grecia, el imperio de Alejandro Magno, y Roma representa lo que son los pies, que es el hierro, ¿no? Fue el imperio que fue más duro. Y si nos damos cuenta, en la medida en que va bajando el material en la estatua, como que va perdiendo valor, pero va ganando dureza, ¿no? El oro es más fino, hay sabiduría, era un imperio más rico. Ya después es de plata, igual de grande, pero no tan rico. Ya después es de bronce, igual de grande, pero ya no es de tanto valor, pero al contrario sí es de un material más fuerte, y representa a Alejandro Magno, que conquistó el mundo conocido. Y el imperio de Roma representa el hierro, los pies, que ya aplastaron y como que subyugaban a los pueblos, eran bastante fuertes. Así que quiero que leamos el versículo 44, en donde da la interpretación de la roca cortada con mano, y dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Quiere decir que esa roca destruyó el resto de reinos, el resto de gobiernos. Esa roca tuvo el poder de destruirlos, y es una roca no cortada con manos. Es una roca que ya vamos a entender un poco más a qué se refiere esta roca. Y quiero repetir esto, y me gusta ver cómo podemos ver la soberanía de Dios en este pasaje, en esta historia, porque no hay nada que se salga del control de Dios en la historia de la humanidad. A veces hemos tenido, y lo digo en lo personal, no sé si tal vez ustedes en algún momento pensamos, pero este gobierno tan tenaz que nos tocó, ¿es que Dios no está mirando para acá? ¿O por qué permitió que subiera este gobierno? ¿Por qué permitió que pasaran estas cosas? ¿Será que las cosas se salieron del control? ¿Será que de pronto Dios se descuidó un poquito ahí, como que se le desorganizó la creación? Y a mí me muestra esto que claramente no. Él tiene un plan, Él es soberano, y su voluntad se cumple sobre la tierra. Quiero que leamos los versículos 20 y 22 y vemos cómo Dios se revela y nos muestra quién es Él en esta alabanza que hace Daniel cuando el sueño es revelado a él. Dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. De la sabiduría de los sabios, y da sabiduría a los sabios, y la ciencia a
los entendidos. Revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. En Él mora la luz. Y en este pasaje podemos conocer a Dios. Si usted tiene una visión difusa de lo que es Dios, medite en este pasaje. Aquí yo puedo ver o aprendí que Dios es todopoderoso, que suya es la sabiduría, que Él lo conoce todo, que Él es omnisciente, que lo conoce todo, todo el conocimiento está en Él, que Él es totalmente soberano, Él quita y pone reyes, que Él es totalmente aún sobre la creación, Él es totalmente soberano sobre los hombres, Él es quien está reinando en realidad. Así que para Dios no hay nada oculto. El salmista dice, ¿a dónde podré huir de tu espíritu? Él está en todo lado, para Él no hay nada oculto, Él lo conoce todo. Él tiene las respuestas para todo. Ahora, Dios hace su voluntad a través de la historia, y siempre que hablamos o he tenido la posibilidad de predicar de pronto acerca de Mateo, y no sé si tal vez ustedes lo recuerdan, pero siempre se menciona un periodo de silencio en la historia de Israel. El último profeta en hablar es Malaquías, y hay un silencio aproximadamente de 450 años hasta que otra vez el Señor levanta a Juan el Bautista y ese silencio se rompe. Ahora, ahí también quisiera como reflexionar en algo, y es ¿cuántas veces de pronto hay momentos o circunstancias en nuestra vida en donde tal vez sentimos que Dios no nos habla, como que hay ese silencio? Yo lo he experimentado, de hecho lo experimenté hace 15 días, tuve una crisis existencial, donde yo decía, pero Señor, siento que no me estás hablando. Pero aún en esto que les voy a explicar, yo puedo ver que aunque haya silencio, Dios está obrando en la vida, en nuestras vidas. Aunque de pronto no podamos escuchar su voz, Él está obrando. ¿Y por qué lo digo? Porque en Israel hubo un silencio de 450 años en donde Dios no habló, pero su voluntad se cumplió. ¿En qué manera? En que estos reinos que se mostraron en la estatua, que ya les expliqué, griegos, romanos, medos, persas, esos reinos pasaron. Entonces tal vez Israel no escuchó la voz de Dios, pero sí pudo ver que la voluntad y la soberanía de Dios estaba cumpliendo lo que Él mostró acá en este pasaje. Así que si nos encontramos de pronto en situaciones difíciles y sentimos que Dios no nos está hablando, no nos entristezcamos, no entremos en desespero, porque tal vez sea un silencio para mostrar que aunque no esté hablando, Él está obrando en nuestra vida. Amén. Él siempre está obrando en nuestra vida. Y ya quiero pasar a esta parte de se rompe el silencio. Se rompe el silencio y ya se levanta Juan el Bautista. Podemos verlo ya en Mateos. Y Juan el Bautista llega con una predicación especial. ¿Recuerdan cuál es? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí se rompe el silencio. Y quisiera hablar acerca de unas etapas que hay en los reinos de Dios, que yo pude identificar y quiero compartirles en esta enseñanza. Pude identificar 4 etapas en el reino de Dios. Y la primera etapa, si usted está tomando apuntes, puede anotarlo ahí. La primera etapa en el reino de Dios es el anuncio. ¿Y en dónde podemos ver ese anuncio? En donde Dios está prometiendo que va a venir un reino de Dios. Lo acabamos de leer en Daniel. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Adicional a eso, en Isaías y en los profetas, se promete un rey, se promete un salvador, se promete el Mesías para ese reino. Así que la primera etapa de este reino podríamos decir que es de anunciación. Se anunció y lo vemos en el Antiguo Testamento y en Juan el Bautista. Ahora, la segunda etapa que pude identificar es la etapa de instauración o de fundación. ¿Cómo es eso de fundación del reino? Dios en su plan soberano ha prometido un reino que no será jamás destruido. Y para un reino se necesita ¿qué? Un rey. Entonces ha llegado el rey, el Mesías, el Salvador, digámoslo así, a fundar el reino de Dios
en la tierra. ¿Y cómo fue esto? Inmediatamente de que Jesús fue bautizado y fue tentado, dice Mateo, empezó a predicar y a realizar toda clase de señales y prodigios. Quiere decir que el ungido, el libertador, el salvador, el sanador de Israel estaba enseñando, habían señales y habían prodigios en Israel. Quiere decir, no sé si ustedes tengan en su mente este pasaje, voy a buscarlo acá rápidamente, en donde Jesús tuvo la posibilidad de enseñar en una sinagoga y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, ustedes recuerdan que Juan el Bautista estaba en la cárcel y él envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir? Y me gusta mucho la respuesta que da Jesús a los discípulos de Juan, y le dice, porque él les dice: cuenten lo que están viendo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, a los pobres es anunciado el evangelio y los muertos son resucitados. Y aquí es donde yo puedo ver cómo Jesús está inaugurando el reino de los cielos aquí en la tierra. Tal vez fue confuso para el pueblo de Israel, para los judíos en ese tiempo, porque ellos estaban esperando a alguien que los liberara de la opresión de ese reino de hierro que los estaba pisoteando. Pero Dios tenía otro plan, y Él ya había hablado y Él había mostrado que el Mesías mostraría estas señales, y las señales se estaban viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio, y este es el reino de Dios aquí en la tierra. Hay un pasaje en Mateo 12 en donde Jesús está como discutiendo o debatiendo o confrontando a los fariseos, porque ellos lo acusan de que él estaba echando fuera demonios por el poder de Belcebú. Pero él dice, pues no tiene lógica que entre el mismo reino se peleen, ¿no es cierto? Porque habría división. Y miren la respuesta que les da Dios, y esto nos da una certeza de lo que estaba pasando. Dice: pero si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ya no dice se ha acercado, aquí él ya está diciendo ciertamente se ha acercado. Ahora, tenemos que tener en cuenta que nosotros vivimos en medio de una guerra cósmica, en donde hay como una batalla entre el bien y el mal, que ya sabemos que el bien triunfa sobre el mal. Pero me gusta mucho y hacía esta meditación, y es que si estábamos en el mundo como esclavizados por el pecado, en la palabra dice que Él es el príncipe de la potestad del aire, Él es el príncipe de este mundo. Ha llegado el Rey a combatir, a liberar, a expulsar las obras del enemigo, y ha venido a traer vida, a traer libertad y a sanar a su pueblo. Y eso es importante que lo sepamos, porque Jesucristo, Él es la roca, y hay un pasaje que me gusta mucho, y es que Él es la roca que rechazaron los edificadores, y esa roca vino a ser cabeza del ángulo. Esa roca es Cristo. Él fue rechazado por los de su propia nación, Él fue rechazado aún por los fariseos, y fue llevado a la cruz por nuestros pecados. Él fue declarado sometido a la muerte por nosotros, pero Él vino a ser cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir cabeza del ángulo? Él vino a ser como la base, el cimiento. Ahora, no solamente la base y el cimiento de este reino de Dios, sino que Él también vino a destruir, como esa roca que vimos en Daniel, los principados y todo el gobierno del hombre, y Él viene a instaurar un nuevo reino aquí en la tierra, un reino que se levanta y que no termina, y que es eterno. Amén. Así que es importante que entendamos que Jesús es esa roca.
que Él es la fortaleza, Él es los cimientos y Él es la persona quien va a destruir ese gobierno del hombre, ese pecado que hay en el mundo y a instaurar el reino de los cielos. Amén. Ahora, quiero pasar a la tercera etapa. Ya sabemos que Jesús vino a inaugurar el reino de los cielos y lo hizo con prodigios, con milagros, predicando el año agradable al Señor. Incluso 40 días después de su resurrección enseñó y habló del reino de los cielos. Era un tema importantísimo. Y si lo analizamos en los evangelios, las sanidades, los milagros eran el común denominador en los evangelios. Eso era algo que estaba pasando por todas las ciudades a donde Jesús iba. Habían enfermos sanados, habían demonios expulsados, habían milagros, habían prodigios. Ese era el común denominador. Y en esta tercera parte del reino, yo la llamé la comisión. De hecho no la llamé, está la comisión. Esta parte del reino de comisión, y todos sabemos ese pasaje que dice: por tanto id y haced discípulos, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he mandado. ¿Qué quiere decir? Que Jesús nos ha dado una misión, nos ha dado un mandato, y es el de ir y enseñar, es el de ir y predicar. Pero debemos tener en cuenta también algo, mis amados hermanos, y es que el reino de los cielos se acercó, y Él no solamente nos ha enviado, sino que también nos ha dado autoridad. En su nombre, en el nombre de Jesús, tenemos autoridad también, y quiero que lo veamos. Esto está en Mateo 9. ¿En qué contexto Él envía? ¿En qué contexto Él da su autoridad? Mateo 9, del 35 al 38, y Jesús estaba... Ya lo tengo acá. En el capítulo 36 dice: al ver las multitudes, tuvo compasión. Tuvo compasión, ¿por qué? Porque vio ovejas desamparadas, porque vio ovejas dispersas, porque vio ovejas sin pastor. Pero inmediatamente después hace una afirmación y dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a sus mies. Había una necesidad, y no es que Dios no lo pueda hacer. Yo creo que en su misericordia Él ha decidido darnos ese honor de que podamos trabajar en el reino de Dios, de que podamos ser herramientas en sus manos. Y Él está diciendo acá: la mies es mucha, los obreros son pocos. Pero inmediatamente después Él llama a sus discípulos y les dice, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora, cuando vemos esta autoridad que Jesús está dando a sus discípulos, podemos ver que Él está diciendo lo que estamos viendo acá: el reino de Dios se puede expandir, y yo doy autoridad para que ustedes vayan y hagan lo mismo también. Ahora, más adelante podemos ver que Él ya no comisiona a 12, sino que comisiona a 70, y a ellos les dice: les doy autoridad para hollar serpientes, escorpiones. Él está dando de su autoridad, y no solamente eso, Él nos está comisionando, nos está dando autoridad, pero también nos está empoderando, digámoslo así. No estamos solos. Ustedes recuerdan cuando en Hechos, antes de su ascensión, Él dice: pero recibiréis poder del Espíritu Santo. Así que es el Espíritu Santo también quien nos ayuda a cumplir con esa misión de poder expandir el reino de Dios, el reino de los cielos, aquí en la tierra. Como ejemplo tenemos, pues, en la Escritura tenemos muchos ejemplos de cómo fue que los apóstoles aprendieron muy bien este principio, y de hecho Jesús les enseñó en todo tiempo, les hablaba del reino antes de su ascensión, les enseñó del reino, les habló del reino, los comisionó, les dio autoridad, les dio poder, y ahora ellos, en Hechos 5:12 dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios.
Ahora, yo relaciono mucho estas dos palabras de señales y prodigios con el reino de los cielos, porque como lo vimos ahorita, él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Se vieron milagros, se vieron prodigios, se multiplicó el pan, caminó sobre las aguas, calmó la tempestad, los demonios eran echados fuera. Yo relaciono y puedo ver cómo en las señales y en los prodigios está el reino de Dios. Y en Hechos 5:12 vemos que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Otro ejemplo que tenemos también en la Escritura y está en Hechos es con Esteban. Dice, lleno de gracia, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Él entendió y había sido comisionado, tomó de la autoridad que le dio el Maestro, en la que él creyó en Jesús, y él empezó lleno de gracia, a hacer grandes prodigios y señales. Ya sabemos cuáles son los prodigios y las señales. Amén. Otro ejemplo que tenemos también es el de Pedro. Dice que aún su sombra sanaba, ¿no? Que él caminaba y que sacaban los enfermos y su sombra sanaba. Ahora, no solamente le dio la capacidad de hacer esas señales y prodigios, sino que también le dio la capacidad de predicar acerca del reino de Dios, de predicar acerca de las buenas nuevas del Señor. Y eso lo podemos ver en el inicio del libro de Hechos, en donde él se levanta lleno del Espíritu, predica, y son tocados, son transformados, son quebrantados 3,000 personas. 3,000 personas deciden seguir a Dios, a Jesús como su Salvador. Y podemos ver cómo a lo largo de la Escritura también el ejemplo de Pablo, ¿no? Me gusta mucho cómo termina el libro de los Hechos, porque dice que Pablo terminó predicando el reino de Dios. En el último pasaje, en el último versículo de los Hechos, dice Pablo terminó predicando el reino de Dios, anunciando el año agradable del Señor. Y también en Romanos, creo que por allá en el capítulo 15, dice que su palabra fue acompañada en potencia de señales, de milagros, por el Espíritu Santo. Así que hay algo que debemos tener en claros, mis hermanos, y es muy importante que lo aclaremos y que lo aprendamos, y es que la palabra del Señor tiene que ser predicada. Él nos ha dado un mandato, Él nos ha dado, digámoslo así, como una orden de ir y de predicar. Tenemos que predicar. Y cuando predicamos, cuando somos fieles a lo que el Señor ha revelado en su Escritura, esta palabra, este mensaje, no solamente va a ser un mensaje, sino que también va a ir acompañado ¿de qué? De señales y de prodigios. Y yo creo que a veces como iglesia, hablo en lo personal, yo, porque también tuve mi crisis en algún tiempo, como que nos volvemos incrédulos y creemos que eso ya pasó, como que eso solamente es aquí en la Escritura, que eso ya cesó. El Espíritu Santo cesó, eso fue solamente para mostrar y para hacer los cimientos de la Escritura. Pero yo creo que el Señor sigue obrando a través de milagros, de prodigios y de señales. ¿Por qué? Porque estamos en el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, mis hermanos. Es importante que podamos tener en cuenta esto. No caigamos en ese espíritu de incredulidad, de pensar en que Dios no está obrando, o que tal vez el Señor ya no está sanando, o que tal vez el Señor ya no está alcanzando. Nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, es la de ir y predicar las buenas nuevas. Es la de ir y llevar el Evangelio a los pobres, y no que sean los pobres económicamente. Es a los pobres a los que necesitan la vida, a los que necesitan escuchar de Jesús. Y cuando hacemos eso, cuando estamos conectados con Dios, cuando estamos predicando su palabra, esa palabra va a estar respaldada con milagros y con prodigios, con sanidades. Esta semana hablaba con mi hermano Alfonsito y él decía que él creía que venía algo para la iglesia, y vamos a ver sanidades y milagros, y yo lo creo, de verdad lo creo. De hecho tengo un testimonio, y es el testimonio de mi suegro. En el 93 más o menos, el pastor Julio oró por mi suegro. Él venía en silla de ruedas y él ese día salió caminando.
O sea, yo creo que eso sigue ocurriendo, pero nuestra responsabilidad es la de predicar. Nuestra responsabilidad es la de mostrar a Cristo. Dios sana, Dios hace milagros, y esos milagros tal vez no es para atraer las multitudes, pero sí es para mostrar el poder de Dios entre los que no creen, para que en su corazón haya la disposición de recibir el mensaje. Pero si ellos no reciben el mensaje, si los perdidos, si los no salvos no reciben el mensaje y ven un milagro, pues va a pasar como pasó con las multitudes cuando seguían a Jesús, y Él los confronta y les dice: ustedes me siguen porque les di de comer. ¿Y cuántos de ellos se fueron? Entonces yo creo en los milagros, y creo que hay algo especial en este año para Eclesia. Creo que Dios está obrando, que Él incluso ha dado respuesta a muchas de nuestras oraciones. Hay un testimonio, no sé, el de mi hermana Lorena. Su hermano sufrió una calamidad, sufrió un accidente, y oramos y clamamos por su recuperación, y yo creo que podemos dar la gloria al Señor, que Él se glorificó. Lo que pasa es que a veces como que clamamos, el Señor responde, pero como que no damos gracias. Como que pedimos por lo que estábamos orando y nos damos cuenta que pasó, pero lo dejamos pasar, no le damos la trascendencia. Estamos esperando que lo sobrenatural venga como no sé, pero es que Dios también es un Dios de detalles. En estas 2 semanas que pasaron yo pude ver que Dios está orando en la vida, y cuando nos reunimos como iglesia para orar, cuando nos reunimos como hermanos para orar, vea, tomemos el ejemplo de Daniel y de sus amigos. Ellos se reunieron y velaron toda la noche. Hemos orado por la salud de la mamá de Ingrid, y Dios ha sido bueno y ha sido fiel, y la ha levantado, y creemos en una sanidad en la vida de doña Teresa. Dios está orando, Él se está moviendo, Él está respondiendo. Lo que pasa es que a veces tenemos nuestros ojos espirituales como que cerrados, y solamente queremos pedir, pero no vemos cómo Dios obra de manera sobrenatural en cada una de nuestras vidas. Amén. Como cristianos tenemos la tarea de dar testimonio visible de lo invisible. ¿A qué me refiero con esto? Como los fariseos, como los saduceos, como los encargados del templo en el tiempo de Jesús, todos esperaban un Mesías, todos esperaban un Salvador, pero ellos esperaban un Salvador que se acomodara a sus necesidades. Entonces, como la necesidad era Roma, entonces el Salvador tenía que liberarlos de Roma. Como la necesidad era que estaban siendo sojuzgados, que estaban siendo esclavizados, ellos esperaban un libertador que combatiera a los romanos, que destruyera a sus enemigos y que los pusiera en la cúspide de la civilización. Pero no es así. El reino de Dios vino con milagros, con señales, con prodigios, y es un reino que es invisible, que es espiritual. Pero ese reino espiritual tiene un gran impacto sobre lo terrenal. Y eso es a lo que voy cuando digo que nuestra tarea es dar testimonio de lo visible, de lo que el reino de Dios ha hecho en nuestra vida, a nuestros hermanos, al prójimo, a las naciones. Y aquí es donde quiero dar ya la introducción a la cuarta etapa del reino de los cielos, y es la esperanza. El reino de los cielos fue anunciado, el reino de los cielos fue fundado, el reino de los cielos, digámoslo así, fue comisionado, y ahora hay que tener una esperanza. ¿Esperanza por qué? Porque como los que hemos podido experimentar la libertad en Cristo, podemos sentir que Dios está obrando en estas vidas, que el reino de Dios ha llegado a mi vida. Yo puedo testificarlo. ¿Cuántos lo testifican acá? ¿Cuántos creen que el reino de Dios ha llegado a su vida? Yo lo creo firmemente. Pero es un reino que a veces no puedo palpar, ¿no? Somos ricos, pero para el mundo no somos ricos porque no tenemos nada, pero tenemos vida eterna y tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y si Jesús está en nuestro corazón, esa es la riqueza que necesitamos. Pero para el mundo no tenemos nada porque no es visible. Es algo más espiritual. Y en este momento estamos en una situación del reino de Dios en el ya, pero todavía no. Me acuerda mucho cuando mi mamá estaba cocinando lo que más me gusta,
Y yo, antes de que ella sirviera la comida, antes de que estuviera, inclusive yo iba y quería que me diera una probadita. Pero es que todavía no está. Pero ella, sin embargo, me daba la probadita de la sopa o del arroz. Y yo creo que nosotros ahorita estamos experimentando eso del reino de Dios. El ya, porque Él se está manifestando con sanidades, con prodigios, pero en el todavía no, porque aún tenemos la esperanza en su regreso. Y ese regreso va a ser glorioso. Ese regreso de Cristo va a conmover toda la creación, porque Él ya ha sido coronado, Jesucristo ha sido coronado, Él resucitó, Él ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre. Él ya ha sido coronado, Él ya ha sido exaltado hasta lo sumo. Y nosotros, como sus hijos, estamos sirviendo al Rey que está en el trono. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que el Rey que está en el trono va a venir por su pueblo. Esa es la esperanza. Esperamos un retorno triunfal en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento será cuando, como dice el apóstol Pablo, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. El reino que ahora es espiritual va a venir a ser también un reino terrenal. El reino de los cielos será instaurado aquí en la tierra. Amén. Así que quiero animarlos porque Jesús ya nos ha dado la victoria. Y una vez un pastor hacía una comparación y él decía: haga de cuenta que usted está encerrado en una habitación de 2x2, bueno, un poquito más grande, 4x4, y usted está encerrado con una serpiente. Usted le quita la serpiente ya está derrotada, está muerto, pero ella sigue pataleando y sigue destruyendo. Y yo creo que esa es nuestra condición actual. Cristo ha vencido, Él nos ha dado la victoria y ahorita el enemigo está pataleando, pero Él ya está derrotado. El enemigo está derrotado y nosotros tenemos una misión, tenemos un mandato, y es la de ir y predicar. Hubo un pueblo en donde Jesús no pudo hacer muchos milagros y muchos prodigios, y fue en su tierra, en Nazaret. ¿Y cuál fue la causa por la que no hubieron milagros o muchos milagros y muchos prodigios en esa tierra? Porque eran incrédulos, no creyeron en Jesús. No caigamos en el error de estar predicando y como de no tener la fe en que Jesús va a actuar, en que Él nos va a respaldar, en que Él sigue sanando, en que Él sigue liberando, en que Él sigue transformando vidas. Yo creo que el milagro más grande que pueda haber en esta vida es una vida transformada, es una vida que llega a Cristo. Ese es el milagro más grande para mí. No sé si para ustedes también. Entonces creo voy a concluir y quiero meditar en esto. Primero, nuestra confianza en el Señor. No caigamos en el error de confiar en gobiernos, de confiar en personas. Sabemos cuál es el final de los gobiernos fundados por los hombres, ¿no? Van a ser desmenuzados, van a ser despedazados. Nuestra confianza no puede estar puesta en un hombre, en un gobierno. Nuestra confianza está en el Señor, porque los que confían en el Señor no serán avergonzados. Número 2, Dios ha actuado de manera soberana en la humanidad y en su creación desde el primer momento. Y Él lo seguirá haciendo, Él va a seguir actuando. Todas las situaciones, todo lo que estamos viviendo como país, como el mundo, como país, como Cali, como familia, como individuos, todo está bajo su poder y bajo su voluntad, bajo su soberanía. Número 3, Jesús nos ha dado la victoria. En Él somos más que vencedores. Hay una nueva vida, hay algo más. No nos quedemos en esta zona de confort. La invitación es: busquemos de su presencia, busquemos en oración, que sea Él llenando, que sea Él guiando y que su Espíritu Santo nos dé la capacidad de predicar y de enseñar. Yo estoy seguro, y lo dice el apóstol Pablo, que si esta palabra es enseñada con fidelidad, Dios se va a glorificar con sanidades. Su palabra es como espada.
no caigamos en el error de la incredulidad, y es lo que mencionaba ahorita. Tal vez vemos respuestas del Señor, pero no la respuesta que esperábamos, entonces creemos que Dios no está obrando, o a veces por el afán de este mundo Dios responde y no nos damos cuenta porque es que ya tenemos otra preocupación. De una u otra manera eso nos hace incrédulos, nos hace que estamos como fallando. Así que no caigamos en ese error de incredulidad. No seamos como ese pueblo de Nazaret en donde Jesús no pudo hacer grandes cosas porque era incrédulo. Número 5, tenemos la misión. Yo creo que ya todos nos vamos con ese mensaje y con esa misión clara de la misión que tenemos, y es la de ¿qué? Extender el reino de Dios y su justicia, porque no solo se ha acercado, ya ha llegado, y estamos esperando el retorno del Rey que está sentado en su trono y que va a venir por su pueblo, por su iglesia, pura y sin mancha. No perdamos esa esperanza, mis hermanos. Esa es la esperanza de la que el apóstol Pablo habla, y es esa esperanza, esa fe y ese amor. Esa es la esperanza. Gocémonos en eso. Hay situaciones difíciles, hay momentos de dificultad, hay angustia, hay persecución, pero no perdamos la esperanza, porque es que ya Jesús nos ha dado la victoria y hay una eternidad con Él. Hay una eternidad con Él. No podemos comparar 80, 70, 90 años de nuestra vida con una eternidad. No podemos comparar un día, 3 días, un mes, 3 meses, 2 años de dificultad con una vida eterna que Él ya nos ha dado. Esa es la esperanza en la que debemos gloriarnos. Nuestra confianza puesta en Jesús, nuestra esperanza puesta en Él, nuestro Rey y Salvador. Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino de Dios ha venido, el reino de Dios está, y quiero invitarlo para que por favor se ponga sobre sus pies. Vamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración, y yo creo que es un tiempo muy especial en donde podemos reconocer que Él es quien reina y que nuestras vidas están en sus manos. Así que quiero invitarlo para que por favor usted, desde donde está, pueda acompañarme en oración. No sé, David, ¿podrías poner la última? Mi esposa va a estar en una canción de adoración, pero también quiero orar mientras mi esposa canta, adora al Señor, y quiero hacer una invitación. Quiero hacer una invitación para de pronto aquellas personas. ¿Hay alguien que nos esté visitando por primera vez? ¿O hay alguien que no haya rendido su vida al señorío, al reinado de Cristo? Yo quiero invitarlo para que por favor pase al frente. Ahora, si usted tiene una necesidad o alguna petición de oración por sanidades, por cualquier circunstancia que esté pasando en su vida, también quiero invitarlo para que usted pueda pasar al frente ahí y que podamos tener la bendición de orar por ustedes. Amén. Como pueblo, como sus hijos. Amén. Amén. Así que si hay alguien que necesite oración, por favor, pase al frente mientras la pista suena. Vamos a orar. Amén. ¿Listo, David? Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, que tú eres fiel, Señor, porque tu misericordia, Señor, porque tu luz, Señor, ha llegado a nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, porque tú has prometido, Señor, a tu Hijo, Señor, porque tú has dado a tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado una nueva identidad, Señor, como tus hijos. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Hoy clamamos, Señor, y pedimos, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que necesitan un toque especial, Señor, en esta mañana, Señor, de sanidad, Señor. Un toque especial, Señor, de que puedas revelarte, Señor, de manera sobrenatural en la vida de esas personas que necesitan tu luz, Señor. Hoy pedimos, Señor, un toque especial, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Pedimos
pedimos que nos quebrantes, Señor, que nos transformes y que nos moldees a tu imagen, Señor. Te damos gracias, Señor, y confiamos y nos gloriamos, Señor, en la esperanza, Señor, de que volverás por un pueblo, de que volverás por tu iglesia, Señor. Pero en el mientras tanto, Señor, creemos que tú estás obrando, Señor, con sanidades, con milagros, con prodigios, Señor, porque el reino de los cielos ha llegado. La luz ha llegado a nuestra vida, Señor. Te entregamos lo que somos, Señor. Te entregamos lo que somos, Señor. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Señor. Quiero invitarlos para que sigan en oración. Y proclamarte, Señor.